Hola, ¿cómo están? Vamos a inaugurar en esta oportunidad el podcast Conversando con César Sumaeta, que es un programa absolutamente nuevo, no solamente para conversar con políticos, sino también con gente de la cultura, sobre los problemas del día o de la semana, también sobre política internacional, pero siempre con personajes muy distinguidos. En esta oportunidad, nada menos que nos va a acompañar en esta conversación un político de largo camino y carrera, tanto en el interior del APRA como en la vida política. Él ha sido secretario general colegiado del Partido Aprista, varias veces presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina, miembro de la Comisión Política, ha sido diputado, ha sido constituyente, y me estoy refiriendo nada menos que al discípulo predilecto de Víctor Raúl, Carlos Roca Cáceres, que es uno de mis mentores, porque con Carlos nos conocemos pues por lo menos 40 años, ¿no? Por lo menos. Por lo menos 40 años, ¿no? Y yo tengo una consideración especial por él y por eso quise que este programa, Carlos, empiece contigo, ¿no? Con un personaje de tu talla, de tu envergadura, de tu linaje, de tu estirpe, ¿no? Político muy comprometido, no solamente con tu aprismo, con los problemas del país, has vivido con Víctor Raúl Haya de la Torre. eh, Así que vamos a empezar esta conversación, ¿no? Bueno, yo ante todo, César, te agradezco por la deferencia de poder inaugurar tu programa conmigo y gracias por las expresiones tan elogiosas que me comprometen contigo, que es un compromiso de toda la vida, de tantos años que nos conocemos desde cuando tú eras dirigente universitario en En Iquitos Iquitos. y yo llegaba pues en estas visitas que Víctor Raúl nos encargaba Así para es. que fuéramos a levantar el espíritu y el ánimo de los compañeros. Ujú. Íbamos a polemizar, a defender la doctrina prista y sobre todo a dar un testimonio de lealtad y de consecuencia. Por eso estoy muy contento de estar contigo hoy día. Y bueno, quedo a tus órdenes para... Bueno, Carlos, vamos a hablar un poco del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eh, Tú has vivido con Víctor Raúl muchos años en Europa, especialmente en Italia, y sabrás que el jefe no solamente escribía en tremendas revistas, en ensayos, artículos, escribía sus libros, sino también mandaba cartas a los compañeros, ¿no? Y yo te voy a contar más adelante qué orden recibí del jefe del partido, cuando era de la JAP, ¿no? Y que en algún momento le recomendaba a Alan que mandara una carta personal a cada uno de los compañeros. ¿Cómo fue la vivencia tuya con Víctor Raúl en Europa, siendo recién un joven, ¿no? Bueno, Muy entusiasmado, ¿no? yo lo conocí a Víctor Raúl en una gran manifestación en el Paseo de la República, cuando él regresó de Europa el 5 de enero de 1962. Ujú, Y me incorporé al Comando Universitario Aprista de la Católica. Ese año ingresé a la universidad, a la Facultad de Letras, y tuve una gran amistad con Carlos Bustíos, que era de Económicas de la Católica ujú. y que organizó el Comando Universitario. Y en una reunión, bueno, salí elegido secretario de Cultura del Comando de la Católica. Víctor Uno juramentó, que para mí fue la primera vez que ya pude estar frente a Aya de la Torre, en una ceremonia muy hermosa que yo no puedo olvidar, porque era una ceremonia en la que prácticamente nosotros recibíamos pues el impulso personal del jefe de partido. Y me recuerdo que cuando él llegó al teatrín que estaba en el sótano y bajó y todos lo saludamos pues marcialmente, ¿no? Recuerdo que Bustillo digo, saludo al jefe y todos levantamos el brazo izquierdo y con los picos hicimos era una cosa casi militar. Y a mí me impresionó eso. Yo lo visité en esos meses en Villa Mercedes la primera vez y ahí le comenté que estaba con ánimo de ir a estudiar a Europa y que iba a ir a una ciudad en el norte de Italia, Turín.
Ujú. Entonces él me dijo, muy bien, se entusiasmó, contento de que yo fuera a estudiar a Europa, a Italia sobre todo, porque tenía un gran recuerdo de Italia, donde había vivido del año 58 al año 62, Ujú. ¿no? Después que él salió de la Embajada de Colombia y por la amistad que tenía con Willy Brandt, que en ese momento era alcalde de Berlín, él pudo visitar los países de Europa nórdica, pero vivía pues en Roma como un estudiante más, como un periodista encargado de hacer sus crónicas para los diarios o revistas de América Latina y Europa que, bueno, lo ayudaban económicamente, ¿no? Para que pudiera sobrevivir realmente en una etapa muy dura para Víctor Raúl. Y bueno, yo me comuniqué con él ya el año 65, 66. Me dijo, nos vemos en Roma y vino a Roma y creo que ese fue un privilegio, ¿no? Mío, por lo menos de mi promoción, el que pudo tratarlo allá, en Europa. Todos acá pues lo saludaban como el jefe del partido. En cambio, yo tenía ya una relación especial, muy, muy filial, ¿no? Y bueno, tengo mil anécdotas de ese periodo y fue así como ya el año 67 él vino a Turín, ¿no? Le preparé unas conferencias. Él ya era fellow del St. Catherine College de la Universidad de Oxford, Ujú. entonces ya tenía unos ciertos ingresos que le permitían pues poder viajar y poder hospedarse también en un buen hotel y ayudar a transmitir el mensaje aprista. Yo me incorporé pues inmediatamente a este tipo de trabajo con él, además muy contento, sobre todo por el sentido de propaganda que él tenía, y me insistía mucho en la propaganda. Por ejemplo, recuerdo que cuando eh, tuvo que dictar su conferencia en la Universidad de Turín, y yo solamente preparé unos carteles en la universidad, ¿no? Eh, para que los estudiantes fueran, ¿no? Fellows del St. Catherine College, ¿no? Claro, después decía que era el líder del APRA, porque APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana, no era difícil, APRA en italiano sería pues abre la puerta, algo así. Claro. Entonces no se podía. Y bueno, No se podía descifrar claro, entonces, claro, tenía que la Alianza Popular Revolucionaria Americana. era un partido, yo tenía que explicar, un partido socialista, pero indoamericano, o formamos parte de la corriente de la socialdemocracia, bueno, para Ujú. explicar, ¿no? Ujú. Aunque nosotros no somos socialdemócratas, somos apristas, Ujú. pero para poderles explicar. Pero recuerdo que cuando le dije que iba a dictar su conferencia en la universidad, me dijo, ya han mandado a hacer las invitaciones. Y yo no había mandado a hacer, porque todos habíamos hecho así, ¿no? Y me tuve que buscar porque al día siguiente le llevé, pues, ¿no? Porque quería ver por qué esas invitaciones en las que decía que iba a dictar una conferencia en la Universidad de Turín, en la Universidad de Erasmo de Rotterdam, me acuerdo que Ya. decía, entonces lo mandaba a todo el mundo. Y entonces me acuerdo que me dijo, espérate un momentito, se subió y bajó con unos sobres, estaban todas estas invitaciones y me llevó al correo, a la posta, ¿no? Y yo me acuerdo que inclusive lo ayudé a pegar las estampillas, ¿no? Porque pegaba las estampillas, ayúdame, y le pegaba las estampillas. Y bueno, esos sobres iban, pues, oye, a la India, iban a Corea, iban a todos los países del mundo donde él tenía vínculos en la América Latina. De todo el mundo se enteraba. Y claro, como yo me quedé asombrado de esto, me dijo, lo que te falta es sentido de la propaganda. Y, y bueno, yo aprendí de eso de él, ¿no? Fue una etapa muy, muy hermosa. Claro, allá pues cuando uno leía la tribuna, no conocíamos los seudónimos. Nosotros creíamos pues que había pues varios plumíferos de primer orden en la tribuna, ¿no? O sea, Ahí las hacía. total, tarde después ya me entero yo de que Víctor Raúl escribía 5, 6, 7 O a veces artículos. completo. La tribuna escribía completamente con varios seudónimos y era Aya La Torre el que escribía, ¿no? Claro. Artículos sobre la integración, sobre la doctrina o sobre un tema de política internacional, Sí, ¿no? sí, sí, en eso era muy fecundo. Recuerdo sus seudónimos eran Claudio Bertis, Así es. Sergio Petrov, Lorenzo Basualdo, Así es. y todos sabíamos que era él, ¿no? Y así, pero mira, Incahuasi también creo. bueno, Incahuasi era el lugar, El lugar, la exacto. ciudad donde él estaba era Incahuasi, Supuestamente, ¿no? supuestamente, que podía ser en Guacho O puede ser en Londres. en cualquier lugar, pero él Así es. estaba ahí. Así es. Pero mira, te cuento algo a propósito de eso. Terminó él la conferencia en Turín
en la universidad y me dijo, ven porque quiero enseñarte lo que he preparado para que se publique en la tribuna. Ya. ¿Ya? Pero había dejado en blanco quién era el autor. Ya. ¿Ya? Entonces me dice, mira, este artículo lo vas a firmar tú, me dijo. Porque claro, él quería hablar de él. Entonces, no, Claro. entonces decía, entonces, ¿tienes algún problema? No, jefe. Entonces, en la tribuna apareció un artículo por Carlos Roca Cáceres que lo había hecho él. Y mi papá me mandó una propina especial porque aparecía yo en la tribuna con un artículo. Creía que te habías consagrado, ¿no? No, era Víctor Raúl Gaviria. Claro. Carlos, tú que has vivido pues años con Víctor Raúl en Roma, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Roma y siempre digo a los amigos que donde la vida diplomática es más intensa es en Roma, porque en Roma hay 400 embajadas, 200 ante el gobierno de Italia y 200 ante la Santa Sede. Así es. Y tuve la oportunidad de estar con uno de los embajadores y tenía, creo que 20 invitaciones diarias, porque era el cumpleaños del embajador de no sé cuánto, era el cumpleaños de él, era una locura, ¿no? Yo solamente participé de 2, porque como la comida italiana es tan rica, yo digo, aquí nos vamos a engordar. Tuve la oportunidad de ir con Yari al Jueves Santo, ¿no? En San Pietro, ¿no? Y pues el embajador nos hizo caminar, pero la vida es intensa. A Víctor Raúl le gustaba la vida diplomática, esas cosas de reunirse con embajadores, no sé, para conversar de política, de cultura, o de ciencia, o algo, ¿no? Él tenía una gran amistad con Germán Arciniegas, ya, que era el embajador de Colombia, colombiano, ante la Santa Sede. En el periodo en que él estuvo, del 58 al 62, en Roma, que él vivía muy modestamente, Germán Arciniegas lo conectó con muchas personalidades. Inclusive es allí donde Víctor Raúl conoció a don Alfonso de Borbón, que el duque de Cádiz, que falleció en un accidente, pero que era hijo de don Jaime, que debió ser el heredero de la corona española, sino que Franco prefirió al hijo de don Juan, porque don Jaime tenía dificultades para hablar, entonces prefirió a Juan Carlos, que era hijo de don Juan. Pero yo tuve la ocasión de conocer precisamente a don Alfonso de Borbón, y me contó que Víctor Raúl en esa época le había regalado los comentarios reales del Inca Garcilaso. Mira. Y él decía, a mí Víctor Raúl me regaló los comentarios reales del Inca Garcilaso. Él tenía esa vinculación especial, ¿no? Pudo, cuando Víctor Raúl llegó a Roma, estaba todavía Juan XXIII, ya, entonces tuvo ocasión de conocer a Juan XXIII a través de Germán Arciniegas. Mira. Sí. O sea, el vehículo ha sido el embajador Arciniegas para conocerle a Juan XXIII. Así es. Después ya Víctor Raúl, en el siguiente periodo, ya a partir del año 69 ya se quedó aquí en el Perú, pues, ¿no? Él regresó. Yo lo despedí en Roma cuando tenía que viajar a Frankfurt para tomar su vuelo de Lufthansa para venir al Perú para el Día de la Fraternidad. Y me acuerdo mucho que él estaba pues muy impactado por el hecho del golpe de Velasco, pues, claro, ¿no? Claro. En realidad nos habían perseguido durante tantos años y después resultaban hablando de antiimperialismo, de integración, de cooperativismo, de reforma agraria. Entonces, claro, Víctor Hugo estaba pues impactado porque decía, siempre habíamos combatido, ¿no? Pues a Benavides, a Prado en su primer gobierno, a Odría, todos eran representantes, digamos, habían sido, como dijo Velasco, los guardianes, los perros guardianes de la oligarquía. Así es. Y aparecían ahora queriendo hacer la revolución. Claro. Y Víctor decía, esto no puede ser. Por eso es que él, cuando regresa al Perú, para febrero del 69, él recuerda la famosa obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. ¿No? Que nos habían perseguido. Pero en esa conversación que tuve ahí antes de que partiera para ir a Frankfurt, él me dijo, no es posible
¿no? De que ahora quieren hacer la revolución, si nosotros lo preconizamos siempre y ahora. Y ahí fue que me dijo, ahora yo regreso al Perú. Tú no te imaginas lo que para mí significa, me dijo, dejar este mundo de la cultura, los Claro, conciertos, el claro. teatro. Le encantaba el arte y la música, Y ¿no? además me dijo, caminar tranquilo, solo por la calle sin Así que es, nadie me diga nada. así es, ¿No es cierto? Porque así nadie es, lo reconocía. así es. Entonces, y además era un caminante permanente. Ya me imagino. Y él recorría la ciudad y él me enseñó lugares, por ejemplo, de Roma que yo no hubiera conocido sino porque él me indicó, como por ejemplo que en la columnata de Bernini en la Plaza de San Pedro está Santa Rosa de Lima, Claro. que yo no A sabía. Víctor Raúl le encantaba mucho las mitologías greco-romanas, ¿no? Claro, o sea, él tenía pues una cultura vasta, pero estaba también, pero apasionado, también ¿no? conocía, por ejemplo, toda lo que podríamos llamar la mitología nórdica. Claro, a eso voy. ¿En qué momento o qué grado de impacto tiene en tu vida cuando Víctor Raúl lanza su famoso texto, mensaje de la Europa nórdica, ¿no? Entonces, que nosotros hemos leído ese mensaje, ¿no? No, y Que un cuando tú poco fuiste refleja. presidente del Congreso, Ajá. se editaron los 3 libros. Claro, ¿te acuerdas? exactamente. Uno era el antiimperialismo de Lanza, 30 años de aprismo, y mensaje de Europa Exactamente, ahí están los 3 libros de lujo, Claro, sí, yo recuerdo. con una presentación muy bonita. ¿Qué grado de impacto tuvo en ti, bueno, en Alan, los que estuvieron cerca en ese momento, ¿no? Bueno, ahí a veces era un hombre de una vasta cultura, ¿no? Uh-huh. Que además le gustaba ¿Tú crees que realmente cuando Víctor Raúl escribe el mensaje de la Europa nórdica, ¿tú crees que de alguna manera estaba queriendo reflejar de lo que nosotros podríamos hacer en América Latina y en el Perú? ¿Eso es verdad? Era una recopilación de artículos, porque no es un libro orgánico. Claro, no es un libro orgánico. Es el Son varios artículos que le escribe en distintos momentos, ¿no? Así es, pero era fruto de la visita que había hecho a los países que, como él decía, al lado de la cortina de hierro, donde está el capitalismo de Estado soviético o estalinista, estaban pues estos países dirigidos por la socialdemocracia europea, pero donde se había logrado la justicia social sin inmolar la libertad. Exactamente. Para él eso era importantísimo. Era un estado de bienestar equilibrado, respetando las libertades, los derechos humanos, con amplia democracia, eso es lo ¿no? Con equilibrio de poderes, en fin, ¿no? Él admiraba eso. Y por la razón, imagínate, en el mensaje de la Europa nórdica, el último texto es la Italia democrática y próspera. Claro. Incorporó, a pesar que no formaba parte de los países nórdicos, pero para él Italia, por el gran afecto que tenía por Italia, la coloca ahí entre los países, digamos, que han... Claro, en el conjunto de artículos que él escribe, el mensaje de la Europa nórdica está pues 2 o 3 artículos sobre Italia, ¿no? Él tenía pues una predilección por Italia muy grande por su vasta cultura. Y yo te decía, por ejemplo, no solamente la cultura grecorromana, sino también la cultura nórdica. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a la ópera, combinado por él, porque... ¿A la ópera de Roma o de París? No, en Turín. Ah, ya, en Turín, ya. Yo estaba en Turín y él llegó, y lo primero que me preguntó, me dijo, ¿has ido a la ópera? Le dije, no. ¿Cómo es posible? Me dijo, yo vengo desde el Perú a ver la ópera y tú que... Hoy día ópera. Y me llevó, y yo comencé por una obra de Wagner, el Lohengrin. Ya. Pero yo no hablo alemán, y él, claro, dominaba el alemán. Entonces, a medida que iba avanzando, él me iba traduciendo. Claro, te iba indicando. Pero era pues la otra mitología, la Ya. mitología nórdica, pues, ¿no? Pero él conocía todo y me decía esto. Ya. Él estaba feliz, ¿no? De poderme transmitir sus conocimientos. Y claro, yo asimilaba inmediatamente. A partir de entonces me volví pues operomaníaco. Me llevó en Roma a las termas de Caracal a ver la ida de Verdi. Oye, qué impresionante, porque eran pues, caballos de verdad, elefantes de verdad. O sea, todo a las termas de Caracal, un escenario estupendo, extraordinario. Ahí me llevó a ver la ida de Verdi. Y bueno, ya yo lo conocía muy bien, como era un gran admirador de los grandes hombres de la música, ¿no? Nos hacía escuchar ahí a Beethoven, claro, en la Universidad de Friburgo. Es una de las universidades alemanas. Yo tuve oportunidad de estar allá en una oportunidad
invitado, ¿no? O sea, hice una visita a Alemania a varios lugares y entre eso estuve en la Universidad de Friburgo y ahí me encontré con textos de Víctor Raúl. Pero el bibliotecario decía, por si acaso hay en la torre, a Víctor Raúl le gustaba la música y el arte y que le encantaba Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Y que tú de alguna manera a veces nos haces recordar cada vez que estamos el 2 de agosto En Villa Mercedes. en Villa Mercedes Claro. o el día de su cumpleaños el 22 de febrero, ¿no? Sí, pues porque tú el nos himno haces de la recordar. alegría de Beethoven, pues, Claro, que después se convirtió en el himno europeo. Exactamente. El himno, ¿no? de la Unión Europea. Entonces ahí también yo vi reflejado pues estas cosas y de ahí una vez también estuve en Tokio, ¿no? A raíz que nos invitó la dieta japonesa, ¿no? Y uno de los senadores de la dieta era profesor universitario en la Universidad de Tokio. Y entonces al enterarse que yo era parte de una delegación, pero yo era prista, me dice, mañana te vas a sorprender, vamos a ir a visitar la Universidad de Tokio. Y me hizo ver los libros de ahí de la Torre, con la firma del viejo. Por si acaso me dice, aquí en el Centro de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tokio, se estudia a Aya La Torre como un referente del pensamiento latinoamericano. Y resulta que Aya La Torre viajó 90 días, creo, en vapor para llegar a la invitación y dar un conjunto de conferencias en la Él Universidad estuvo de en Tokio. Japón, claro. Exactamente, ¿no? Él estuvo en Japón. Él estuvo en Japón, estuvo también en Corea del Sur, estuvo en una cosa que para él era muy especial, bueno, en la India estuvo, pues, ¿no? Era un gran admirador de la figura de Gandhi, ¿no? Y además había hecho amistad con Nehru, con los líderes pues, de lo que era el naciente movimiento no alineado, ¿no? Él en eso estaba muy comprometido. También él era muy amigo de Golda Meir, ¿no? Entonces, cuando en una oportunidad La Torre viene y lanza la idea de Chavimochic sobre los desiertos, es porque ya los israelitas comenzaban a producir agricultura en el desierto, ¿no? El río por aspersión. Exactamente, pues. ¿No? Entonces todo el mundo se quedó pues mirando cómo se puede producir en una sábana, ¿no? De desierto, que produce pues, y tiene una productividad muy grande, ¿no? Y todo el mundo quedó pues un poco observando y de dónde trae esta idea de La Torre. Total, allá ya existía el río tecnificado, ¿no? Él estuvo en Israel varias veces y él conoció a Ben Gurión, ¿no? Y hizo amistad con Golda Meir. Y bueno, él admiraba el kibutz y los kibutzim, ¿no? Y él decía que ahí se cumplía pues el lema cooperativista, ¿no? Exactamente. Usabas del capital sin caer en el capitalismo. Así es. Muy importante. Así es. ¿No? Porque eso define también nuestra posición ideológica. Claro. Nosotros pues nuestra posición de ser cooperativistas. Así es. Que es una lástima, por ejemplo, que en el organigrama del partido no existe, lo han desaparecido. Han desaparecido la Secretaría. Lo han desaparecido, ¿no? La Secretaría Nacional de Cooperativas. Uy, Dios mío, Lucho Rodríguez Vildósola fue pues el impulsor hombre, de la ley de cooperativas. Entonces un día yo hablando me parece en el propio Valle de Chicama, yo decía, ya viene la tercera etapa de Chavimochic. Y les explicaba, pues, por si acaso, es cierto que el presidente García le mete un pistolazo a un cerro del Río Santa, por aquí va Chavimochic, ¿no? Y había que cavar un túnel de 17 kilómetros para que recién el agua vaya al valle del río Chao, Virú y Moche, que era la primera y la segunda etapa. Y la tercera ya era, cruzando Trujillo al otro lado, estaba Chicama, o sea, faltaba la tercera etapa. Por eso era Chavimochic. O sea, 3 ríos, ¿no? El río Chao, el río Virú y el río Chicama. Y yo les explicaba que la idea original era de Víctor Raúl y en base a sus varias visitas a Israel, donde ya estaban usando el riego tecnificado, ¿no? Y hoy Israel es un gran productor también de productos agrícolas del mundo, ¿no? Qué lástima que ahora están con estos grandes problemas de la guerra, la hostilidad que hay, ¿no? Y el drama palestino, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, es una situación tan grave
Y ahora que Desde el punto de vista humanitario es pues terrible, es un horror, ¿no? lo Es de un Gaza, horror. eso ahí Es un horror, ¿no? increíble, ¿no? Es un horror, ¿no? Bueno, yo he sido siempre solidario con la causa palestina. Me parece muy bien. Creo que forma parte de nuestra solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. ¿no? Es una lástima, pues. Lo que pasa es que poco usamos el punto número 5 del programa máximo. Los compañeros hablan acción contra todo imperialismo, nacionalización de tierras, industria, unidad política en América Latina. Y ahí se quedan los compañeros, porque inclusive algunos allá habían dicho que la cuarta, la internacionalización de Carlos no. Y ahora con los nuevos imperialismos, imagínate, claro. con este Trump que quiere no solamente tomar Panamá, sino anexarse Groenlandia, hasta parte de Canadá. Exactamente, Dios, ¿no? ¿qué? Es una actitud realmente del imperialismo más rancio, ¿no? O sea, acá o te sometes a mí y acá te impongo, ¿no? A Teodoro Roosevelt. Exactamente, ¿no? No a Franklin Delano, que fue el de la buena vecindad, frente al cual nosotros impusimos el criterio del interamericanismo democrático sin imperio. Pero eso fue una cosa... Eso lo desarrolla más Aya La Torre ya en su libro 30 años de aprismo, claro, ¿no? Ahí era necesario comprometer... Interamericanismo democrático sin imperio, o sea, nos miramos de igual a igual. Pero ¿no? La unidad de América Latina, para poder negociar. ¿Cómo negocias tú, pues, en un pequeño país como el Perú? No sé, tiene que ser... Bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Yo supongo que si a Víctor Raúl le hubiesen hecho caso todos los países y hubiésemos tenido un criterio de unidad ya hace mucho tiempo, hoy día el mundo estaría distribuido en 4 poderes, ¿no? En el asiento de la mesa de 4 sillas estaría Estados Unidos, al otro lado estaría China, al otro lado la Unión Europea, bueno, Rusia, que por su poder más nuclear, ¿no? Y ahí está, en la cuarta parte de la mesa estaría América Latina, ¿no? Claro, con un poder, como decía de la Torre, Indoamérica, negociando el poder del mundo, ¿no? Desgraciadamente, pues, no hubo una receptividad al gran mensaje de Exactamente, la Torre, ¿no? Claro, los tratados de libre comercio que impulsó Alan, la Alianza del Pacífico, ¿no? Un poco complementan, ¿no? Pero mira, la visión de Víctor Raúl fue muy grande desde el Congreso Antiimperialista de Bruselas, cuando él habla de los 4 sectores de la penetración del imperialismo yanqui en América Latina, y dice, bueno, México, Centroamérica y el Caribe. Luego, los países que él llamó bolivarianos, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Luego, los países de Río de la Plata, ¿no? Claro, Argentina, Chile, ¿no? Y Uruguay, Paraguay, y el cuarto. Y Tierra de Fuego. Y cuarto, pues, Brasil. Bueno, el gigante de Brasil. Claro, ¿no? Todo eso ella lo prefiguró, ¿no? Mira, pues, qué anticipación, ¿no? Esa es una visión de Aya La Torre que a veces mucha gente no entiende. Cuando dice, oye, ¿en qué está pues vigente el pensamiento de La Torre? Yo le digo, mira, los países de América Latina negocian país por país con Estados Unidos, país por país con la Unión Europea, país por país con China. O sea, ¿qué te parece si la producción completa de América Latina negocias con estas potencias? Pero para eso negocias precios, condiciones, logística. Un sentido latinoamericanista, y desgraciadamente estas dictaduras también que en América Latina existen, han roto. O sea, no ha penetrado profundamente el sentido de pueblo continente, ¿no? Porque... Esa fue una idea de Antenor Orrego que, claro, se proyectó. Bueno, Antenor Orrego fue pues, maestro de Víctor Raúl, ¿no? Así es. Y él recogió estas ideas, ¿no? En el Grupo Norte, ¿no? En que tuvo pues César Vallejo, así es, Pelucín, todos ellos, ¿no? Que empezaron a pensar, ¿no? A América Latina ya como una unidad, ¿no? No sé, yo creo que, bueno, Víctor Raúl dice en el Antiimperialismo para que funerales heroicos habrá que demandar al mundo cuando el APRA cumpla su tarea histórica. ¿Cuál es? Unir a los pueblos de América Latina. O sea, que en esa proyección de ahí la Torre para el futuro, ¿no? Claro, hay alguna gente todavía que dice, cuando uno expresa los sueños de Víctor Raúl, ¿no? Las tareas pendientes, y mucha gente dice, ya deja de soñar. Oye, le digo, ahí La Torre soñó
hasta el día que a punto de morir y seguía soñando. Y ya tenía 83, 84 años. Le digo, ¿tú por qué no puedes soñar a los 70 años? ¿No? Cuando el viejo en sus discursos, varios de ellos, y la última vez que hay la Torre le habló del país, me parece que fue en Arequipa, en 1977 o 78 para la fraternidad, ¿no? Esa fue la fraternidad del 78, Así es. la campaña de la Constituyente. Entonces, ya después, públicamente, ya no Estuvo pues el discurso inaugural de la Constituyente. Así es. ¿No es cierto? Claro. El 28 de julio del 78. Y yo me acuerdo de la celebración de la fraternidad en Arequipa, porque hubo una orden de Víctor Raúl, porque todos estábamos preocupados, como Arequipa siempre ha sido un electorado un poco esquivo a Víctor Raúl, y el jefe había ordenado que ahí se haga la fraternidad, tuvimos que mover el partido a nivel nacional para ir a Arequipa, ¿no? Y dio sorpresa, cuando llegó Víctor Raúl, pues había 50.000 almas, 50.000 pañuelos blancos, ¿no? Y ahí habló Alan, pues. Exactamente, ¿no? Con calle. Y entonces Saya pues siempre era un soñador, él decía, haremos del Perú un país piloto de la América Latina, vía una revolución social de pan con libertad. Y a veces yo cuando digo esas cosas, dice, ese es un sueño ahora, me dice. Y yo le digo, y le digo, ¿y qué vas a hacer? Le digo, un político tiene que soñar hasta el día que se muera. Y Víctor Raúl, al final, consagró en la Constitución todos esos ideales. Así es. Inclusive colocamos el artículo 100 de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. El mismo preámbulo de la Constitución es puesto una proclama extraordinaria, ¿no? El texto del 93 son 4 líneas. Así es. En cambio, el nuestro... No tiene preámbulo la Carta del 93, por ejemplo. Es como si sería una ley que empezaron del primer artículo. La modificado ahora. Claro, exactamente. Pero el texto nuestro, que fue elaborado, yo recuerdo mucho que en eso estuvo Andrés Townsend, Roberto Ramírez del Villar y Enrique Chirino Soto. Ellos armaron ese preámbulo de 10 a 12 párrafos que realmente es una programa extraordinaria. Es lo que el Perú debe ser. Es lo que el Perú debe ser. El sueño de todos, ¿no? Además, recordando a los padres fundadores de la patria y a todos aquellos que entregaron su vida por esos ideales, que se recogen en el discurso de Víctor Raúl, cuando él le rinde homenaje a todos, ¿no es cierto?, los que han luchado por la justicia en el Perú, más allá de todas las diferencias políticas que pudieran haber existido. Y nosotros trabajamos, pues, oye, desde que cuando llegó Hugo Blanco, ¿no es cierto?, a saludarlo a Víctor Raúl, con una cinturita y ojotas, ¿no? Sus ojotas. Pero bueno, ahora, Carlos, mira, yo siempre soy muy fanático de este texto de Víctor Raúl que se llama Teoría y Táctica del Aprismo. Y en varios escritos, cartas, artículos, el jefe era un terco en decir que para combatir al imperialismo había que organizarnos en toda América Latina, y soñaba con el partido político aprista propio en cada país. Y siempre decía, el imperialismo está bien organizado, pero el antiimperialismo, o sea, los antiimperialistas que éramos nosotros, estábamos totalmente desorganizados. Y de ahí nace su principio de primero organizar, hacer y después hablar, ¿no? Y que está en algunos textos. Yo me acuerdo que cuando el Ronco de las Casas era secretario de organización, esa frase lo tenía ahí en la secretaría, ¿no? ¿En qué momento abandonamos porque el partido estaba organizado? Mira, no había comité del partido, no tenía juventud, que no tenía trabajadores, que no tenía mujeres, que no tenía campesinos. Pero no solo en las capitales departamentales, en las provincias, en los distritos, en las comunidades. Y a veces cuando, por ejemplo, el presidente Santos viene ya de Colombia, cuando el presidente García estaba despidiéndose en julio, y me llama, me dice, Sumaeta, ven, explícame, me dice, ¿cómo es esto que con Lucho Alba, después de lo que ha sucedido del 85 al 90, saca 22.5, y cómo es que ustedes, haciendo el mejor gobierno de la historia del 2006 a 2011, sacan a la Junta 5% y llevan 4 parlamentarios, ¿no? Porque había partido. Exactamente. Había partido. Exactamente. Porque además, mira, esa respuesta quería de ti.
Claro, había partido. Claro, pues. Por eso sacamos 22%. Y si hubiéramos llegado a un entendimiento con Barrantes, Lucho Alves hubiera sido Así presidente es. del Perú. ¿No es Exactamente. cierto? Porque Claro, era la gran ocasión para continuar. claro. Pero yo te digo, mira, había pues un tipo de organización, ahí hay que rendirle Hasta homenaje a celular, ¿no? Ramiro Priale, Claro. el gran organizador del partido. Ujú. Ramiro fue el que promovió este tipo de organización que era las manzanas. En las manzanas había un compañero en cada manzana. Imagínate. Él tenía nada más que pasarle la voz a la gente que estaba alrededor de su casa. Y el sector estaba ahí dando la vuelta, ¿no? Tenías tú que ver cómo los compañeros se movilizaban cuando no había pues, ni el celular, ni los teléfonos. Es decir, cómo el partido, por ejemplo, después de 11 años de clandestinidad, del 34 hasta el 45, solamente con una convocatoria de este tipo, organizó la gran manifestación que comenzó en el Campo de Marte y terminó en la Plaza San Martín. Así es. Sí, el año 45, el 20 de mayo. Inclusive, ¿Cómo? había una forma de comunicarse de los compañeros en las esquinas, donde un compañero le miraba al ciudadano del frente fijamente, y entonces, ¿qué hacía? Sacaba así y hacía ver su pañuelo blanco, ¿no? Y el otro del otro lado también le hacía ver su pañuelo blanco, o sea, los dos eran apristas, ¿no? Era una manera de comunicarse, ¿no? Y cruzaban la acera para ir a las grandes concentraciones Así del es. partido, y también en la época de la gran persecución, ¿no? ¿No? Era lo que decían un poco bromeando de la radio Bemba. École. O sea, avisa a los compañeros. avisa. Avisa a los compañeros. Y Avisa a eso los- se podía hacer rápidamente. El compañero solamente tenía que dar la vuelta a su manzana y pasarle la voz a todos los apristas que estaban. Suficiente. Y si eso se hacía en todas las manzanas, tú tenías pues como la consigna. Mira, lo mismo sucedió con Prado el año 56. Cuando llegan las elecciones del año 56, ¿no? Nosotros estábamos, pues, no sabíamos qué hacer, porque estábamos fuera de la ley, después de la dictadura de Odría, Así es. estábamos fuera de la ley. Entonces, ¿qué sucedió? Que, bueno, preguntaron a los otros candidatos, y Fernando Belaúnde, que recién aparecía, ¿no? Con su Frente Democrático de Juventudes, con Álvaro Landini, que nadie lo conocía y tuvo que ir a que le tiraran el manguerazo para poder hacer... Para que tenga efecto, Así que impacto, sí, ¿no? impacto, Porque sí. nadie la da pelota, ¿no? Claro, pero claro, fue y le echaron agua, el famoso Rochaúz, Claro. se inauguró ahí. Y Belaúnde dice, bueno, pues nace la Acción bandera, Popular. bajó con su bandera. Pero él no nos ofrecía la posibilidad de la recuperación rápida. Hernando de la Valle está más o menos cercano a Odría. En cambio, Prado, con una gran habilidad, además, Prado era el Imperio Prado, era el Banco Popular, y encima el ejército, que lo tenía. Entonces, Prado simplemente dijo, cuando le preguntaron, porque los otros dijeron, vamos a hacer un estatuto de partido. Prado dijo, si a mí me eligen presidente, el 28 de julio salen los presos, regresan los deportados y el doctor Águila Torres puede volver al Perú. Suficiente. Cuando se hizo la gran concentración para proclamar la lista del Frente Democrático Independiente con don José Gálvez, Ramiro Priale, que le gustaba hacer juego de palabras, dijo a don José Gálvez, no lo proclamamos, lo aclamamos. Y en cuanto al voto, los apristas votaremos por nuestra conciencia y votaremos por quien nos dé la libertad, regresen los presos, salgan los... Y ahí la torre. Suficiente. Ese día todo el mundo empezó a pasar la voz, Prado. Claro. Y Prado cumplió. Ahora, claro, no podía pedirle a Prado que hiciera la revolución social, pero sí Prado cumplió y nos dio la legalidad, después, y no solo para nosotros, sino para todos los demás partidos. Ahí apareció la democracia cristiana, Acción Popular se fortaleció, los comunistas se organizaron, tuvieron hasta 7 candidaturas, hubo 7 candidaturas. Como siempre, ¿no? Y bueno, pero te juro. Ahora, pasemos a Velasco. Bueno, últimamente en los círculos intelectuales se está hablando de cuáles son las sumas y restas de la revolución de Velasco. Inclusive le motearon al general Chiabra, que está postulando a la presidencia de la República, cuando él sale a respaldar al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Cuando haya en 2 intervenciones, siempre decía
Velasco quería hacer el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, pero sin libertades y sin democracia, ¿no? Bueno, Y por eso no le salió bien, ¿no? Eso fue el motivo, pues, de la conversación que te estaba contando en Roma, cuando él ya regresa al Perú, ¿no? Estaba, pues, con ese problema. Pero, ¿qué fue para mí lo más importante? Que quisieron hacer un aprismo sin el APRA. Así es. Quisieron hacer una revolución de pan con libertad, pero no sin el pan y sin la libertad. Y además atacando la LAPRA, partido No, de hijos apolillados. No, es que el problema fue, pues, los que se fueron, pues. Sinamos estuvo en la mente. Era muy Carlos atractivo Delgado, para algunos compañeros, Carlos ¿no? Delgado. Carlos Delgado, que había sido secretario de Víctor Raúl. Y él organiza y se lleva un grupo de compañeros, las hermanitas Palma, el compañero Santa Cruz. Muchos se fueron, ¿no es cierto?, a trabajar con Velasco, creyendo, ¿no?, de que ya estaba haciéndose la revolución. Algunos estuvieron hasta cerca a Velasco por motivos familiares, ¿no? El caso, por ejemplo, de algunos compañeros, ¿no es cierto?, que por tener familiares vinculados a Velasco, estuvieron ahí. Entonces, no lo quiero mencionar porque al fin y al cabo, ¿para qué? Vas a abrir alguna... Agitar aguas. Pero te digo, hay un tema también que es muy importante, y ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿no? A veces al APRA le dicen un partido de centro-izquierda, un partido parecido a la socialdemocracia, un partido de izquierda democrática, pero también López Chao dice que es de izquierda democrática y también dice que es social cristiano, o sea, no sé, no le veo que se ubica bien. Me parece que él ha militado en algún momento en la juventud en el Callao. Eso es lo que dicen algunos compañeros. A mí me dicen, sí, que él estuvo vinculado a algunos compañeros. Bueno, yo te puedo decir... Porque él estudió economía en la Universidad del Callao y de ahí se ganó una beca para ir a la Universidad Autónoma de México. Tú que has vivido con Víctor Raúl muchos años, no solamente en Europa, sino has sido visitante en Vía Mercedes, los domingos, las conversaciones con el jefe, ¿cómo interpreta? O sea, el APRA es un partido de izquierda democrática, pero ¿cuál sería el concepto crucial para que la gente entienda por qué somos un partido de izquierda democrática, ¿no? Porque a veces muchos nos confunden con la izquierda marxista, ¿no? Sí, mira, ahí en eso era muy claro, fue muy claro siempre. Inclusive todos sus artículos que él escribía bajo seudónimos o todo, en esos años, en los años 70, él insistía mucho en el hecho de que nosotros éramos la nueva izquierda, pero éramos una izquierda democrática, para diferenciar de la izquierda comunista, que era la izquierda que de alguna manera fraccionada, ¿no?, leninistas, trotskistas, de todo, pero que no eran, pues, una izquierda como la nuestra, que había surgido como un movimiento autónomo latinoamericano, sin una intervención ni influencia extranjera, como él siempre dijo. O sea, nosotros nos hemos definido siempre como un partido de izquierda democrática. Eso de centro-izquierda, yo siempre hago una diferencia. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Así es. Tú en el gobierno tienes que llegar a entendimientos. Por ejemplo, digo... Bueno, tú mismo lo has dicho una vez en una intervención en la sala Raúl Porra, a la cual vas a regresar porque ahora es el Senado de la República. Dijiste un día que muchos compañeros no entienden que en algún momento, por estrategia política, uno tiene que hacer alianzas transitorias hasta con los sectores burgueses y algunos partidos de derecha, porque esa es la razón de la realpolitik cuando ya estás en el poder, ¿no? Así es, porque cuando no tienes mayoría absoluta, tienes que transar. Exactamente. Sin abandonar los principios, pero tratando de ver qué cosas podemos lograr. Lo hicimos en la Constituyente. Así es. Nosotros en la Constituyente no teníamos mayoría. Así es. Éramos 37 sobre 100. Y más bien los comunistas se fueron a buscarle a Lucho Bedoya para que fregarle la vida a Víctor Raúl. Los comunistas. Claro, pues los comunistas. Claro, ellos fueron a buscarlo a Bedoya para impedir que haya fuera elegido. Presidente de la Asamblea Constituyente. Bedoya se comportó muy bien, con una gran, hasta el final, inclusive para la firma de la Constitución. Él respetó que Haya de la Torre estaba enfermo y que la firma de Víctor Raúl en Villa Mercedes era simbólica, pero que la promulgación la hacía Sánchez en el hemiciclo. Qué bueno. ¿No? Carlos,
Yo creo que esta es una primera conversación porque contigo hay que conversar todavía varios capítulos, ¿no? Este es el primero, ¿no? Si quieres la introducción, ¿no? Como este es un programa nuevo, en algún momento te voy a convocar para hablar del futuro, ¿no? O sea que creo que es muy importante fijar una línea política, ¿no? Estamos en campaña electoral y tú eres un invitado especial. Y a mí me gustaría que te dirijas al pueblo peruano porque vamos a correr en las redes sociales todas las entrevistas que hacemos acá, las conversaciones que hacemos, ¿no? Y a tus electores, ¿no? Porque finalmente tú eres un político de toda la vida, eres activo, ¿no? Y cada vez que hablas realmente todos los compañeros aprenden, ¿no? ¿Me entiendes? Y él tiene las cámaras para que te dirijas a tus electores, a los compañeros, a los simpatizantes, a los amigos sobre el momento actual, ¿no? Bueno, en realidad te agradezco mucho, César, por esta oportunidad. Espero que podamos volver a reunirnos para seguir conversando sobre la torre. Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? El futuro lo vamos a construir nosotros y lo vamos a construir recogiendo lo mejor del pensamiento de ahí de la torre, sobre todo para los jóvenes. Creo que la juventud necesita seguir el ejemplo moral de Víctor Raúl, que quiso hacer una revolución sobre la base de su honestidad, de su honradez. Estamos en una campaña y estamos distribuyendo nuestros volantes, claro, para que puedan votar, ¿no? Bueno, este es un afiche, ¿no es cierto? Que Este es su afiche donde está tu rostro, sí, está el nombre, para está tu votar el número número uno, uno y votar por las 5 estrellas, pues, ¿no? Y estamos haciendo campaña también por el por Enrique Valderrama, que es el candidato a la presidencia. que es el candidato a la presidencia. Pero hay que enseñar a votar. Estamos sacando también la forma La cédula del la cédula sufragio, del ¿no? sufragio para que aprendan a votar. Pero más allá de Un mensaje de optimismo a ver los Yo lo que compañeros que quiero es estamos a 35 días, 40 días de las elecciones. tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a la conciencia, claro, primero de los apristas, pero después de los que no son apristas y que pueden ver en nosotros una alternativa para resolver los problemas del Perú. Estamos viviendo una crisis institucional muy grave en el país, situaciones dramáticas, estos presidentes que se suceden, los problemas que estamos confrontando hoy día mismo, y todo eso indica de que es necesario que haya una buena representación en el Parlamento. Yo confío que tú, César, salgas elegido senador nacional para que poder eso, yo hago campaña por ti, por el número 16. Y yo hago por el número 1 al Senado de Lima Metropolitana. Exactamente, ¿no? Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar allá para defender los ideales de ahí de la torre y para darle a los jóvenes la posibilidad de que tengamos pues un futuro sobre la base de su esfuerzo, de su trabajo. Tenemos una serie de planteamientos y de proyectos, ¿no? Al respecto, pero claro, ya se nos va el tiempo. Lo importante es que sigamos conversando, sigamos entusiasmándonos y sigamos siendo leales ahí en la torre siempre. Eso es lo más importante. Me parece bien. Amigos, como ustedes habrán podido ver, hemos tenido una riquísima conversación con el doctor Carlos Roca Cáceres y estoy absolutamente seguro, tengo mucha fe que Carlos va a regresar a la tribuna parlamentaria y sería un senador pues de lujo, ¿no? Por toda la historia, por todas las características de su trabajo, de su personalidad. Y francamente yo he aprendido mucho de ti, ¿no? No solamente a hablar, ¿no? Sino también a debatir, ¿no? ¿Cuántos debates en el aula magna de la Universidad de Iquitos, ¿no? No te hemos llevado varias veces. Y de verdad, en medio de una crisis del país donde tenemos 4 presidentes presos y 8 presidentes en 10 años que los han vacado, esto realmente hay que cambiarle, dándole primero estabilidad política al país. Y creo que esa es la primera función que debe tener el APRA en el nuevo Congreso para poder impulsar todas las ideas y el pensamiento vivo y vigente de Víctor Raúl Haya la Torre. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo programa.